Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y en esta oportunidad vamos a estar abordando un tema de carácter fundamental, que es la controversia que hay a nivel mundial entre grandes intereses que buscan apropiarse del recurso petrolero y otros importantes intereses que buscan conservar la soberanía sobre ese recurso. Es decir, ¿cuál es el entretejido de este drama mundial que está viviendo el Oriente Medio y también Venezuela con los focos de terrorismo, esta lucha por el control del recurso petrolero? Entonces, cuando comenzamos a averiguar, podemos ver que hay una figura que representa lo que es Venezuela hoy en día, que es el Estado-Nación. El Estado-Nación como modelo organizativo que viene desde 1648 con la famosa Paz de Westfalia, en el que las grandes potencias europeas deciden respetar la integridad territorial y la soberanía de nuevas naciones, sobre todo los principados que se daban en Alemania. Entonces, ¿qué es un Estado-Nación? Un Estado-Nación tiene tres componentes de carácter fundamental, que son una forma de gobierno, precisamente el Estado, población y territorio. En la próxima lámina podemos ver que la palabra Estado viene de Maquiavelo. Fue él, en su libro El Príncipe, que muchos catalogan como el comienzo de la modernidad mundial, porque por primera vez en política no se habla de los designios de Dios, sino de los intereses humanos, como donde se decide en el campo de la lucha política quién triunfa y quién no. Entonces, muchos catalogan el comienzo de la modernidad mundial con el libro El Príncipe de Maquiavelo. Lo que sí es fundamental, dentro de otras cosas, es el Estado como definición de Maquiavelo como una forma de organización gubernamental. Y ese Estado puede tener diferentes formas, puede ser una república, una monarquía y una teocracia, entre otros. Es decir, asume diferentes formas. Ese Estado-Nación también tiene una población bajo una bandera nacional. En el caso de Venezuela tenemos todos una misma historia, una historia en común que nos vincula. Y tenemos el territorio, la integridad territorial. Entonces, un Estado tiene un gobierno que la representa, una forma de gobierno, tiene una población con vínculos históricos, vínculos y dirigida por esa forma de gobierno, y a su vez un territorio sobre el cual ejerce soberanía. Ahí podemos ver que en 1648, desde ese momento se acepta que nace el Estado-Nación, perece el feudalismo, los señores feudales, que fue el método de organización que asumió el mundo, sobre todo Europa, después de la desaparición del Imperio Romano, la Edad Media. Entonces comienza la modernidad, y esa modernidad con el Tratado de Westfalia da nacimiento al Estado-Nación, tal cual como lo conocemos, que tiene su base en el respeto a la soberanía de cada Estado-Nación, de cada país. Entonces, tenemos que en el caso del Estado-Nación venezolano, sus inicios están en la Capitanía General de Venezuela, creada por el Imperio Español el 8 de septiembre de 1777, y después el 5 de julio de 1811, con la independencia plena por medio de una declaración, la votación, los diputados que representaban a las diferentes provincias de lo que fue en un momento la Capitanía General de Venezuela, optan por la independencia y se constituye plenamente un Estado-Nación. Entonces tenemos el Estado-Nación como la forma organizativa de la era moderna, sobre todo desde 1648, y que a raíz, en el caso venezolano, con la Revolución Bolivariana y con la Constituyente, su forma de gobierno está constituida por 5 poderes. A diferencia de los tradicionales poderes de Montesquieu, tenemos 2 poderes adicionales, el poder ciudadano y el poder electoral, que acompañan al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y tenemos 30 millones de habitantes con una historia en común y un territorio de 916.445 kilómetros cuadrados. Estado-Nación venezolano, que ejerce soberanía sobre todos sus recursos. Y por el otro lado tenemos las transnacionales petroleras,
que es una empresa con inversiones en varios estados-nación, en varios países, que vale por su nivel de reservas. El valor de una transnacional petrolera es cuántas reservas tiene, y la transnacional petrolera es el poder fundamental en la economía moderna. Como podemos ver en la siguiente lámina, en los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad de Washington y Nueva York se han constituido los tanques pensantes, que son instituciones para estudios estratégicos financiados por las transnacionales petroleras principalmente. Es decir, estas instituciones son las que definen la política que sigue el Estado norteamericano, el Estado estadounidense, y recibe los recursos de los sectores transnacionales, y el que tiene más peso son las transnacionales petroleras por la fuerza que tienen dentro de la economía moderna. Y como podemos ver, el gobierno estadounidense se rige por las directrices de los tanques pensantes. En otras palabras, son las transnacionales y sobre todo las transnacionales petroleras las que definen las políticas que sigue el gobierno estadounidense. Por eso que se dice que el presidente Barack Obama no es independiente, está vinculado a los sectores transnacionales, a los diferentes lobbies de poder, lobby petrolero, el complejo militar industrial, lobby israelí, automotriz, farmacéutico, pero sobre todo el petrolero es el que tiene más peso y es el que financia en gran medida estos tanques pensantes, el think tank, como se dice en inglés. Entonces, el lobby petrolero está formado por las transnacionales petroleras y define las políticas financiando a los tanques pensantes. Es decir, el tanque pensante, el think tank, define una política a seguir, y esa elaboración de la política responde a los intereses de quien lo financia, que son las propias transnacionales petroleras en este caso. Como vemos en la próxima lámina, el lobby petrolero fue el mayor financiador de la Escuela de Chicago, el creador del modelo neoliberal, que a su vez, con el consenso de Washington, ya trajo abiertamente lo que era la privatización del sector petróleo y la modificación de lo que es el sector eléctrico, propiciando también su privatización. Entonces tenemos que entender que quien formula en realidad las políticas dentro de la nación más poderosa a nivel militar y ya la segunda economía del mundo, porque la primera es China, Estados Unidos, su política, sus acciones como Estado-nación dependiente de las transnacionales está en función de los aportes que éstas hacen a los tanques pensantes, a los think tanks. Entonces tenemos que fue el mayor financiador de la Escuela de Chicago. Entonces, el lobby petrolero asume una variable de carácter fundamental como el valor de las compañías está en cuántas reservas tiene. El agotamiento de las reservas de petróleo define sus políticas y las del Estado-nación estadounidense y sus aliados. Es decir, a medida que se agota el recurso petrolero y ellos financian a los tanques pensantes, las políticas del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados europeos responde a la necesidad que tienen las compañías transnacionales de obtener nuevas reservas de petróleo. Y como vemos en la próxima lámina, para terminar este segmento, hay una confrontación entre las transnacionales y los Estados-nación de la OPEP, porque las reservas de los Estados-nación OPEP, que representan el 81% de las reservas mundiales, según las últimas estadísticas oficiales de la organización, es el objetivo, y su desintegración como Estado-nación, el mecanismo para la apropiación por parte de los sectores transnacionales, utilizando a la potencia militar del planeta como un instrumento en función de sus necesidades. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica, tratando de entender qué hay detrás de lo que sucede a nivel mundial. Ya venimos. Continuamos con su programa Visión Estratégica, entendiendo por qué se dan todos estos intentos de desestabilización, de asesinatos políticos de carácter selectivo, traída de paramilitares, mercenarios, revolución de los colores financiando movimientos estudiantiles que responden a factores externos, específicamente a las políticas de los tanques pensantes estadounidenses que son financiados por las propias transnacionales.
y sabiendo que Venezuela a través de las empresas mixtas ha conseguido estabilidad en cuanto a los intereses nacionales y ubicar los intereses, es decir, los capitales y la tecnología transnacional en función de nuestro beneficio, pero sabiendo que a su vez el factor por detrás de la desestabilización mundial en Oriente Medio y en Venezuela es el propio capital transnacional que para sobrevivir financieramente necesita asimilar las reservas y las reservas están en la OPEP y en el Estado-Nación venezolano. Las transnacionales versus el Estado-Nación venezolano. Venezuela, principal reserva de petróleo. Entonces, hay todas unas políticas de las propias transnacionales a través de los tanques pensantes que sigue el aparato de gobierno estadounidense, una parte del aparato de gobierno, porque es complejo, en contra del Estado-Nación venezolano. Se busca hacer desaparecer el Estado-Nación en el Oriente Medio y el Estado-Nación en Venezuela, es decir, los países donde se encuentran las reservas de petróleo. Entonces, Venezuela, principal reserva de petróleo. Buscan desmembrar el Estado-Nación venezolano atacando la capacidad de actuar de su forma de gobierno, un gobierno republicano, es decir, hacer inoperante al gobierno nacional. Todo un ataque para que el Estado venezolano no tenga la capacidad de implementar las políticas que aseguren la soberanía sobre su principal recurso, el recurso petrolero. Tenemos también en esta lucha entre las transnacionales y los Estados-Nación, en este caso el venezolano, que Venezuela, principal reserva de petróleo, buscan desmembrar el Estado-Nación venezolano atacando la estabilidad de su población para crear una guerra civil. Es decir, vimos, el Estado-Nación se compone de forma de gobierno, población y territorio. Se ataca su forma de gobierno para hacerlo inoperante y se ataca a la población buscando crear el clima para una guerra civil donde los factores transnacionales tomarían control del recurso petrolero. Eso está pasando en el Oriente Medio y está pasando en Venezuela con las diferencias de matices que traen diferentes ubicaciones geográficas. Entonces, se ataca a la población mediante una guerra psicológica cuyo objetivo es generar una guerra civil en el país. Y tenemos, a su vez, que Venezuela como principal reserva de petróleo buscan desmembrar al Estado-Nación venezolano atacando su integridad territorial para, como ya dijimos anteriormente, desmembrarlo. Es decir, se busca dividir territorialmente al país en diferentes sectores, la media luna, etcétera, tratar de crear algún tipo de regionalismo en la zona de la faja petrolífera del Orinoco, romper la integridad territorial. Entonces, las transnacionales están atacando a través de los tanques pensantes, que a su vez definen las políticas del gobierno de los Estados Unidos, los factores que componen el Estado-Nación venezolano: gobierno, estructura de gobierno, 5 poderes, población y territorio. Hacer de que el gobierno sea inoperante en su capacidad de seguridad y defensa. Hacer que la población mediante una guerra psicológica vaya a una guerra civil y romper la integridad territorial, porque dividiendo al país, por ejemplo, usted lograría que la ley de petróleo que promulgó el presidente Chávez mediante ley habilitante en el año 2001, la ley de hidrocarburos, no tenga vigencia. Y esto mismo está pasando en el Oriente Medio. No solamente el conflicto es contra Siria, que ha servido como centro experimental en la creación del terrorismo, grupos terroristas que a su vez fueron entrenados en Jordania. Eso es lo que nos permite saber que tanto los Estados Unidos como Europa e Israel están involucrados en la creación de esta milicia islámica que, guardando las diferencias, se pudiera hablar del terrorismo en Venezuela, es decir, cómo en función de nuestra ubicación geográfica, de nuestra historia, de nuestras vecindades, con el paramilitarismo se busca generar el mismo efecto que esta milicia islámica tiene en el Oriente Medio, es decir, permitir intervenciones extranjeras, y el objetivo es desmembrar el Estado-Nación. Entonces siempre es interesante, por ejemplo, entender Arabia Saudita. Es un reino, una monarquía absoluta,
que durante muchos años fue un aliado incondicional de Estados Unidos, pero a raíz del 2002, donde los tanques pensantes financiados por las transnacionales comenzaron a hablar de desmembrar el reino en 5 estados diferentes, 2 de ellos que serían asimilados por países fronterizos y quedarían 3 completamente independientes de uno del otro. El reino se sabe que es un objetivo en esta lucha, en esta batalla entre las transnacionales que necesitan el control del recurso petrolero. Por eso la apertura petrolera en la década de los 90 en Venezuela, echando para atrás toda una lucha de nacionalismo, de reivindicaciones nacionales, y el Estado-Nación. Entonces, la forma de contrarrestar, la forma de mantener la soberanía es fortaleciendo todo lo que tenga que ver con el Estado-Nación, su historia, su legado histórico, que es lo que nos une como venezolanos, su integridad territorial, y saber que todo ataque contra su forma de gobierno, contra su población y contra su territorio, utilizando regionalismos mal entendidos. Recordemos, por ejemplo, que ya en 1860 G. P. Wall, después que presenta un informe sobre las reservas de petróleo en el estado Zulia ante la Sociedad Geológica de Londres, ya unos años después viene el secesionismo con la insurrección de Pulgar y Sutherland en contra de la unidad nacional venezolana. Y eso también lo podemos ver en el Oriente Medio, es decir, donde hay recursos se busca dividir, y mientras quien defiende el recurso sea más pequeño y más débil, pues los sectores transnacionales les es más fácil tomar el control de este recurso. Y como el valor de una compañía está en cuántas reservas tiene, hay una lucha entre lo que son las transnacionales, que financian a los tanques pensantes como aparato diseñador de estrategias del gobierno estadounidense y sus aliados que siguen la política de Estados Unidos, y los Estado-nación, donde se encuentra el recurso codiciado, el recurso petrolero. Entonces lo que estamos viviendo es una lucha entre las transnacionales y los Estado-nación con recursos petroleros. No importa si este Estado-nación tiene un gobierno de derecha, de izquierda, en el sentido que si tiene una empresa nacional de petróleo que tiene control de las reservas, pues se convierte en un objetivo de los sectores transnacionales, y más la revolución bolivariana, que ha utilizado el recurso petrolero para beneficio de las grandes mayorías. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con nuestro invitado del día de hoy, el presidente de la Comisión de Defensa, de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, el comandante William Fariña. Continuamos con su programa Visión Estratégica con nuestro invitado del día de hoy, el comandante William Fariñas, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Un placer saludarte y a toda tu audiencia en este programa tan importante de nuestro canal de la Asamblea. ¿De qué trata la comisión? ¿Cuáles son los aspectos básicos que aborda? Bueno, el tema central de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, como parte fundamental de la organización de nuestra Asamblea Nacional, allí pues todo lo atinente a las políticas públicas del Estado venezolano en materia de la defensa y la seguridad de la nación. Es un tema central, no solo en la elaboración de leyes, en el marco de esta importante simbiosis que existe interinstitucional de los poderes públicos. Por un lado, no olvidemos que la cartera de la defensa del Ejecutivo Nacional está administrada, por decirlo de alguna manera, y comandada por militares activos. Y se integra muy bien el trabajo que tenemos desde el punto de vista legislativo. Nosotros desde la Asamblea Nacional
como casa de las leyes para toda la elaboración de las leyes en el ámbito militar. Por decirte alguno que bien sustantivo que estamos trabajando en este momento, la disciplina militar. Desde el 1942, con un viejo pero noble reglamento de castigo disciplinario que ha seguido desde prácticamente todo el siglo XX y todo lo que va del siglo XXI. Bueno, es una adecuación, un trabajo articulado entre la cartera de defensa y la Casa de las Leyes, la Asamblea Nacional, y vamos a tener ahora una nueva ley de disciplina militar. Entonces fíjate cómo se integra todo en el ámbito de las políticas públicas en la materia de seguridad y defensa, todo lo que tiene que ver con la vida castrense venezolana, de este importante sector fundamental de la sociedad como es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, y también como política de control y política de administración en todo lo atinente a la Asamblea Nacional. Y además de la seguridad en términos de la Fuerza Armada, todo lo que es un seguimiento de lo que pudiera denominarse seguridad interna, seguridad de baja intensidad, la llamada inteligencia, también le corresponde a... Indudablemente, por supuesto, cuando hablamos en materia de seguridad, claro, no se refiere a la seguridad ciudadana que le compete directamente al Ministerio de Interior y Justicia, claro, y a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea. Pero en el caso particular del tema de la seguridad nacional, y que hay eventos, como por decirte el caso de todas estas expresiones terroristas que hemos visto durante todo este año, ya estamos hablando de que hay una expresión bélica, de hostilidades, de conflicto, como tú lo has denominado, de baja intensidad, pero que se inscriben dentro de la intencionalidad de conspirar contra la República, de conspirar contra el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, y donde se suman intereses, no solo intereses de personajes y de actores políticos, económicos, sociales, intelectuales, hasta periodistas en esa conspiración, sino actores extranjeros, muchos hasta viniendo del paramilitarismo, por ponerte un caso concreto, el paramilitarismo como expresión de guerra, ¿no? Y también factores externos desde Estados Unidos u otras naciones que de alguna manera conspiran contra el Estado bolivariano. Esa conspiración contra el Estado bolivariano estará asociada al hecho de que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo y la segunda mayor reserva de oro también del planeta. Indudablemente, sí, nosotros no podemos desvincular en el análisis de la guerra como disciplina. Pues. La guerra es el estudio de la guerra requiere una disciplina y hay toda una tradición pues, intelectual, de pensamiento, ¿no? De teoría en las academias militares del mundo, desde muchos siglos, desde Sun Tzu, pasando por Clausewitz en el siglo XIX, todos los planteamientos doctrinarios que existen sobre la doctrina militar, incluyéndonos a nosotros en pleno siglo XXI con la doctrina militar bolivariana, que el padre de esa doctrina militar bolivariana es nuestro amado comandante Hugo Chávez. Es decir, yo puedo catalogar con toda la certeza y toda la transparencia y la fortaleza intelectual de nuestro comandante Chávez. Nuestro comandante Chávez indudablemente que fue un insigne patriota, político, excepcional, estadista, pero ante todo el comandante Chávez fue un pensador del siglo XXI, uno de los grandes pensadores del siglo XXI en la política, en el humanismo y especialmente en la doctrina militar. En la doctrina militar su condición y su génesis de soldado orienta hacia la creación de una visión de doctrina militar que ya está siendo estudiada inclusive, déjame decirte, por China. China ha estado interesada y hemos hecho algunos intercambios de nuestros oficiales en el sector militar, en el sector intelectual inclusive, de cómo es la visión de la doctrina militar bolivariana. No con fines de perversidad, no, con fines puramente pedagógicos, de trascendencia. Lo coloco entre los grandes pensadores de la doctrina militar del mundo. Yo pudiera decir, si el tema energético es fundamental, que el agotamiento de las reservas de petróleo, tal cual como nos los indica la OPEP en sus últimos cuadros, un agotamiento de las reservas en los países que no pertenecen a la organización, es como un factor que me permite medir, me permite avisorar la intensidad del conflicto con respecto a Venezuela. Es decir, a medida que más se agota el recurso,
¿aumentará la intensidad? Sí, Y si estamos preparados. indudablemente que es una constante. Si uno hace un análisis en el marco de lo que es el espíritu de este programa geopolítico, si hace un análisis de todo el concepto de la guerra imperial, de las invasiones, de las conquistas, la movilización comercial y la intencionalidad de España en el siglo XVI, en el siglo XV, hacia buscar nuevas rutas, tiene que ver con la parte territorial y tiene que ver indudablemente con los recursos naturales y materiales que tiene. Y ese es un causal de la guerra. Es decir, la guerra es un elemento constante que uno puede analizar. Y no dudamos en calificar que nuestra situación como ser la nación, el país, el territorio, pues nuestra patria venezolana, tener las más grandes reservas comprobadas en este instante, porque hay que decirlo, lo que nosotros estamos hablando de casi 300.000 millones de barriles de petróleo es lo que está comprobado desde el punto de vista técnico, de estudios. Cuando se hace un estudio para calificar este tipo de reserva, son estudios sumamente costosos. Hasta allí nosotros hemos pagado, pero nosotros podríamos seguir investigando y estoy seguro, y hay analistas que se atrevan a decir que nosotros tenemos 2 veces esa cantidad. Estamos hablando de casi 900.000 millones de barriles de petróleo. Es decir, eso es impensable en la cantidad de recursos que nosotros tenemos ante una crisis energética que se avecina. Ya hay contabilizado, porque hay algo que quiero decir en esta materia. Esto es absolutamente racional. Se mide cada barril de petróleo. Eso no es invento. Entonces sabemos de que hay países petroleros que están mermando rápidamente su reserva petrolera. Por decir uno, a Estados Unidos le quedan menos de 10 años de petróleo en su subsuelo, de lo que ellos están explotando. Ellos hablan de una reserva en Alaska o en el Golfo de México, que es prácticamente imposible con las tecnologías que existen en este momento. A Colombia le queda menos de 5 años. Entonces nosotros tenemos petróleo más allá de 200 años. Defino entonces que Venezuela está en el ojo del huracán de las próximas guerras del futuro. Excelente. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica con el comandante William Fariña, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos tocando con el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional el rol que juega Venezuela como la mayor reserva de petróleo del mundo. Yo puedo decir en base a las investigaciones que ha venido haciendo la subcomisión que usted presidió, diputado, sobre financiamiento externo, actores de la política y del mundo empresarial venezolano, que hay una infiltración dentro de la política nacional, pero que responde de manera directa a factores externos, es decir, ellos obran dentro de la política en función de instrucciones que reciben de manera directa desde el exterior. ¿Es correcto? Es correcto, es absolutamente correcto. Y ahí son los grandes desafíos que tenemos nosotros como generación bicentenaria, pues. Y cuando nuestro amado comandante Chávez planteaba independencia o patria socialista, tiene que ver con eso. Si nosotros estamos amenazados en realidad por todos estos factores exógenos, pero que indudablemente operan con actores internos que se manifiestan, como te digo yo, en tanques de pensamiento, en think tank, que operan aquí en Venezuela. No es descabellado, por decir un ejemplo concreto, que un caricaturista, entre comillas artista, saque una caricatura ofensiva en un momento tan difícil para la patria venezolana como es el asesinato vil del patriota, el diputado más joven de la historia republicana, Robert Serra. Es decir, nada de eso es espontáneo. Eso responde realmente a toda una estrategia de descalificación que se manifiesta no solo en el área periodística, en las empresas, en las academias, en universidades, y hay actores desde rectores, profesores, empresarios. Hay empresas que operan para desestabilizar a nuestra nación. El
problema, por ejemplo, farmacéutico en Venezuela. Es un problema que se ha analizado fríamente para saber que están operando gente, como de alguna manera todo el acopio de la medicina de nuestro pueblo, inclusive la sacan hasta de contrabando o simplemente boicotean todos los procesos de comercialización para que se den. Y así lo podemos ver en distintos sectores. Por eso el gran desafío de nosotros como generación, nuestra generación, tenemos que estar conscientes, mis compatriotas, esa circunstancia que es gracia de Dios indudablemente, de ser el país que tiene las más grandes reservas de petróleo, nos ubica en una realidad tan difícil como la vivieron nuestros próceres, nuestros padres libertadores, Simón Bolívar con aquella visión estratégica de crear república, y como nosotros en el concierto de las naciones tenemos que manejarnos en esta situación, porque no es fácil. De allí pues esa visión integracionista que tenemos nosotros como pueblo, Petrocaribe, una visión de llevar una política petrolera en materia de comercialización con todos los pueblos de América y del mundo, en justicia, precios justos. Aquel viaje, pues, un viaje impactante que nosotros nunca debemos olvidar, fue aquel periplo por todo el planeta que tuvo nuestro presidente Chávez para rescatar los precios petroleros. Es decir, eso se enmarca de nuestra realidad. Entonces, la coyuntura política, el análisis de coyuntural política a nivel internacional y a nivel nacional tiene que circunscribirse necesariamente a esta realidad petrolera venezolana. Claro. Y el financiamiento de lo que son las ONG universitarias, es decir, la revolución de colores comenzó en los que eran el espacio antiguo de la Unión Soviética, Georgia, varios países que pertenecían a la Unión Soviética. Se montó una insurgencia financiada desde el exterior utilizando estudiantes universitarios. Pareciera que han tratado de repetir en Venezuela y no lo han logrado el mismo libreto, utilizar las universidades nacionales para captar gente para atacar el Estado-Nación venezolano. La muerte de este ya mártir de la Revolución Bolivariana, Robert Serra, no será un recordatorio de lo que le duele al imperio el hecho que tengamos una profunda y gran juventud bolivariana. Sí, indudablemente, fíjate, yo pienso que los mecanismos de confrontación no son los tradicionales, y los estudiosos en esta materia de la teoría de la guerra han expuesto pues sus conocimientos, sus explicaciones, y ha habido un debate universal en materia de el análisis de la guerra, y por eso es que hablamos de que ha habido un proceso evolutivo en el manejo de conflicto, en la conflagración, y se habla de guerra de cuarta generación, de guerra sin límite, e inscribimos todos estos procesos de manipulación de la psicología colectiva dentro de esta visión, y el uso de la juventud. La humanidad sabe de la fuerza de la juventud desde la década del 60, con la revolución juvenil de la sociedad mundial. Bueno, nosotros que venimos de allí, de esas raíces, y todo el impacto que ha tenido en la cultura universal en estos últimos 50 años, desde el 60 para acá, indudablemente los jóvenes tienen una vocería, están calificados pues, en el universo, en las sociedades, mucho más nosotros. Nosotros somos una sociedad absolutamente de juventud. Más del 50% de la población venezolana tiene menos de 30 años. Y es una población increcente. En una década nosotros tendremos casi el 65% de una población juvenil. ¿Por qué el uso de los jóvenes en mecanismos de terrorismo hacia la sociedad como las guarimbas que llamamos en Venezuela, o tienen otra connotación en cualquier lugar y en cualquier otra sociedad del mundo? ¿Por qué se utilizan los jóvenes? ¿O por qué este asesinato vil contra un joven, utilizando el terrorismo y el paramilitarismo? Un asesinato selectivo que tiene una gran carga de terror, que tiene una gran carga simbólica de lo que representa un joven para la sociedad venezolana y especialmente para nosotros, la revolución. Robert Serra es un hijo de la patria, es un hijo de la revolución, uno de los más excelsos que hemos tenido en materia legislativa. Ya decir que Robert Serra
fue el diputado más joven de la República, ya eso es algo grande, pues. Porque de verdad, nosotros, pues yo soy diputado, tengo 60 años y he tenido toda una vida de lucha y de trabajo, pero que con la fuerza, esa irrupción volcánica, telúrica que tenía Robert Serra y que sabemos, ahora es el espíritu de la revolución, es el espíritu de la sociedad venezolana. Creer estos asesinos, estos paramilitares y estos políticos transgresores venezolanos y desde el exterior que van a mellar la moral de nuestra juventud y del pueblo venezolano, yo lo dudo. Bueno, es como creer que la fuerza telúrica de Simón Bolívar o la fuerza telúrica de aquel joven comandante Hugo Chávez en el 92 se le va a mellar su moral. Este es un pueblo heroico, bueno, y tiene temple de acero. No, ya regresamos con el último segmento de su programa Visión Estratégica con el comandante William Fariña, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos tocando un tema que es fundamental. Si Venezuela está en el ojo del huracán por ser la mayor reserva de petróleo del mundo y las reservas de este recurso fuera de los países de la OPEP se están agotando, bueno, somos un objetivo. Y para mantener la inversión social, la inversión productiva, necesitamos, como dijo el presidente Chávez y lo dice el Plan de la Patria, independencia, soberanía. Y la soberanía, en gran medida, es un problema de capacidad defensiva, o sea, fuerza militar e inteligencia. La inteligencia te transforma lo que era una colonia estadounidense como fue Venezuela en un país independiente, porque si no nos infiltran y terminamos haciendo sin querer lo que ellos quieren, es decir, controlar el país sin echar un tiro, que es lo que han tratado en gran medida con toda esta insurrección y que juvenil y que universitaria, ya sabemos que eran paramilitares. ¿Qué se está haciendo en este sentido? ¿Cuál es la visión de William Fariña como presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros de verdad que hemos crecido en materia doctrinaria de la defensa integral de nuestra nación. Ya el concepto de defensa integral abarca varios componentes, no solo el componente propiamente militar, sino el componente político, el componente social, el componente cultural, el componente económico, el componente territorial, el componente ambiental, como grande componente de esa visión de la defensa integral de nuestra nación. Y por supuesto hay una simbiosis que tiene que ver con los orígenes nuestros como nación. Uno de los grandes aciertos de la Revolución Bolivariana y del padre de nuestra Revolución Bolivariana, nuestro amado comandante Hugo Chávez, es apuntar a la integración de nuestro pueblo como un todo. Un pueblo que por un lado hace su vida cotidiana de trabajo, de profesión, de empeño, de sosiego en la vida, y otro pueblo que tiene las armas de la República. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la expresión armada de nuestro pueblo, que se profesionaliza para la defensa integral. Pero hay una simbiosis que va más allá, absolutamente bolivariana. Bolívar entendió en la sabiduría de nuestro pueblo que la integración del pueblo en armas, con la experiencia militar de los caudillos de su época y de los próceres de su época, era lo que iba a dar la independencia, esa integración de pueblo. Bueno, hoy estamos en el 1800, en el 2014, 200 años de la batalla de Urica, donde muere el caudillo español que arrastró a la fuerza popular venezolana. Y bueno, y allí termina la Segunda República, pero también se merma el caudillaje español sobre el pueblo venezolano y renace pues esa integración cívico-militar. La defensa de nuestra nación pasa por fortalecer cada vez más ese concepto cívico-militar, de la unidad de nuestro pueblo, tanto de nuestro pueblo trabajador, profesional, campesino, con el pueblo que tiene las armas, que son nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esa es una integración
que asusta al imperio y que asusta a cualquiera. Y no es un ánimo, la gente a veces de una manera, digo yo, subalterna, lo descalifica de decir que es militarismo. No, nosotros no somos una sociedad militarista, al contrario, nosotros somos una sociedad consciente de nuestras responsabilidades y especialmente en este siglo, que es un siglo bien conflictivo, lo está dando la panorámica geopolítica internacional. El tema energético es un tema clave, por eso hay que ir fortaleciendo cada vez más todos los términos que tengan que ver con la seguridad y la defensa integral de una nación. No solo en apresto operacional, como en ningún otro momento nuestra Fuerza Armada tiene un alto nivel de apresto operacional, tenemos un equipamiento militar acorde a nuestras necesidades defensivas, porque nosotros somos un país pequeño, nosotros no estamos proponiendo ni nunca lo hemos hecho, no hay una conciencia colectiva de nuestro pueblo, que nosotros somos invasores, conquistadores, nosotros somos hijos de libertadores, nada más y nada menos. No, las veces que salieron los patriotas venezolanos con algún tipo de arma para fuera de las fronteras de Venezuela, fue para dar libertad y llegaron casi hasta la Patagonia, hasta Bolivia, el Alto Perú, imagínate tú, y todo el Mar Caribe, nuestros patriotas, no le quitamos un gramo de oro a nadie, no socavamos ninguna sociedad, ni afectamos ninguna de las economías, ni destruimos ninguno de los pueblos, fue para dar libertad. Ese principio, esa nobleza, de eso estamos hechos nosotros los venezolanos, es una gran responsabilidad, por eso es que hay que invertir digo, es decir, no se puede considerar esto ningún gasto, en todo lo que tenga que ser para fortalecimiento de la defensa integral, inteligencia, contrainteligencia, preparación, en todos estos aspectos, en seguridad, porque los enemigos ahora se han disfrazado mucho. El paramilitarismo es un disfraz absolutamente de guerra. La muerte, el asesinato de nuestro camarada Robert Serra es un asesinato de guerra. Yo lo comparo, y valga la distancia, el asesinato selectivo del mariscal Sucre. ¿Por qué matan a Sucre? ¿Por qué Sucre? ¿Por qué Sucre representaba realmente todos esos cuadros de la visión de la libertad de América, de Simón Bolívar? Iba a afectar la moral de los bolivarianos del momento y afectó, como lo reconoció indudablemente con mucho dolor Simón Bolívar. Y bueno, y el personaje que representa. Son asesinatos selectivos. El asesinato selectivo como expresión del terrorismo, y en muy particular en el caso de América Latina del paramilitarismo, tiene que ver con eso. ¿Por qué Robert Serra? Bueno, porque Robert Serra es la expresión de nuestra juventud, la expresión heroica de nuestro pueblo, del echado pa'lante, del temerario, del patriota, del que era capaz de entregar su vida por los más desposeídos, por las causas populares. Ese es nuestro pueblo. Bueno, y luchamos contra estos enemigos que se disfrazan, entre comillas, de estudiantes, de guarimba. Fíjate que ponemos un nombre así medio tropicalizado, guarimba, como si fuera una serie de sonidos, ¿no? Una cosa ahí, tú sabes, un bonche. No es ningún bonche. Esto es realmente una amenaza y como amenaza nosotros tenemos que trabajarla, estudiarla, prepararnos. Tenemos un gran deber, nosotros la tenemos en la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, nuestro presidente de la Asamblea, nuestra directiva y los diputados, mucho más en este contexto de dolor, de juicio, pero consciente que las decisiones que ha venido tomando nuestro Estado, nuestro jefe de Estado, nuestro presidente Nicolás Maduro, es una visión hacia la paz, pues. No, de nada, ¿de qué nos va a servir a nosotros tener toda esta gran reserva petrolera si no tenemos paz? Claro. Si nos transformamos, con mucho dolor lo digo, en lo que está ocurriendo ahorita en los países del Oriente Medio, en Siria, o lo que pasó tristemente con Libia. ¿Sí? ¿De qué nos sirve a nosotros ser eso? Por eso es el juicio, el valor, la madurez de nuestro pueblo. Estamos en una época realmente bien importante, de esperanza, de fortaleza, de sacrificio, pero del tenor de lo que es nuestro gentilicio. Un pueblo glorioso, somos un pueblo heroico. Bueno, comandante William Fariña, un placer tenerte aquí y ojalá podamos repetir. Con gusto. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica y los esperamos en una nueva oportunidad.